Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Siempre es un privilegio y un gozo estar juntos para orar, para estudiar la palabra, para crecer, para bendecirnos unos a otros. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, en este viernes hermoso te damos gracias porque estamos terminando esta semana, Señor, de haber estudiado juntos la palabra, porque nos has hablado de tantas cosas tan importantes, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos ponerlo en práctica, que podamos, Señor, seguir caminando contigo cada día, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, háblanos a todos, que entendamos tu palabra y que podamos enseñarla a otros en tu precioso nombre. Amén. Amén, mis amados. Quiero invitarlos a que compartan este mensaje para que tus contactos puedan verlo, puedan escucharlo, puedan ser edificados. Así que les invito a que compartan, a que le pongan like, a que saluden, a que pidan oración. Todo lo que ustedes necesiten hacer, lo pueden hacer. Quiero que vayamos ahí otra vez a Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Eso fue lo que estudiamos ayer jueves, que es mucha la cosecha, que se necesita mucho trabajo, que necesitamos ponernos a trabajar, a compartir. Hay tantos niños, adolescentes, jóvenes, adultos que necesitan conocer la palabra. Pero el Señor nos dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos que entender eso, la visión de una gran necesidad de obreros. Cristo necesita gente, es decir, tú y yo. Necesita cristianos, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Los obreros son pocos. Se necesitan muchos obreros, se necesitan muchos misioneros, se necesitan muchos evangelistas, maestros, se necesitan cristianos comprometidos como tú y como yo, para que compartamos al Señor. Tenemos que entender eso, que se necesitan ahora. No digas: bueno, cuando esté más grande, cuando ya termine, no, se necesita ahora. Se necesitan muchos obreros, a menos que haya segadores que salgan a segar. La cosecha se va a secar, se va a morir y se echará a perder. Fíjense cómo dice en Romanos capítulo 10, en el versículo 14 y 15, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, que los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo van a saber si tú y yo no nos levantamos para ir a predicar? ¿Cómo van a conocer al Señor si tú y yo no vamos y se los presentamos? ¿Cómo? Si no vamos tú y yo, ¿quién va? Tenemos que hacerlo, tenemos que compartir. El trabajo por hacer es ilimitado. Hay tantas cosas que son, pero hay tan pocos los que están dispuestos a hacerlo. La cosecha nunca será recogida si los obreros no salimos a trabajar. Eso es lo que dice el Señor. La cosecha se echará a perder en los campos donde están creciendo. ¿En dónde? En las ciudades, en las aldeas, en los pueblos, en las rancherías, en todos lados. Hay gente que necesita que se le predique. Tenemos que hacerlo. Tenemos que levantar la cosecha. Cada generación tiene una desesperada
necesidad de obreros en cada generación. ¿Cuántas personas estuvieron trabajando antes que nosotros? Y por ellos ahora nosotros somos cristianos. Y por nosotros otros van a ser cristianos. Tenemos que entender eso. Tenemos que hacerlo. La cosecha siempre es grande. La cosecha es cada hombre, cada mujer, cada niño en cada generación. La cosecha tiene que contar con suficientes obreros para cosechar. Pero tenemos que preguntar, ¿por qué no hay más obreros? ¿Por qué no hay más? Bueno, porque algunos rechazan el llamado a Dios. No quieren salir de su zona de confort. Algunos posponen para cuando esté más viejo, para cuando ya me jubile, para cuando ya me vaya a casar, o cuando ya me casé, o cuando termine mi carrera, y lo posponen. Algunos niegan el llamado de Dios y cierran esa puerta y no permiten que el Señor entre con ese llamado. Cuidado, porque es el Señor el que nos está hablando. Algunos buscan una posición. Es que de pastor, de misionero, me voy a morir de hambre. El Señor suplirá tus necesidades. Algunos predican falsos evangelios. Algunos sencillamente carecen de suficiente entrega al Señor. No tienen un compromiso para ministrar. Algunos se sienten satisfechos con lo que han logrado. Nada más. Algunos están más preocupados por la burocracia que por el trabajo, más preocupados con mantener las cosas como siempre las hemos tenido, y aun cuando el Señor te ha mostrado que te quiere usar, tú te rehusas. Es por eso que hay muy pocos obreros. Hay muy pocos obreros. La visión de una gran necesidad de oración. El Señor dijo, rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor nos dice hasta qué orar, porque hay una necesidad tremenda de oración. Tenemos que orar que se levanten obreros, que sean obreros de Dios para la cosecha del Señor. Tenemos que estar involucrados en oración. Si se nos convoca a orar, tenemos que orar. Si hay culto de oración y no te conectas, cuando todos los pastores estamos trabajando para que tú recibas y tú prefieres ver otra cosa, entonces ya no estás orando. La acción humana de esta clase no logrará cumplir el trabajo si no oramos. Tenemos que orar. Oren que Dios levante suficientes obreros, es lo que está diciendo el Señor Jesús. Orar, dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por los santos. Tenemos que entender que el Señor nos dejó esa tarea de orar, que el Señor envíe obreros a la mies del Señor. Tenemos que entender. Cristo mismo oró toda la noche antes de escoger a sus primeros discípulos, antes de enviarlos a predicar. La cantidad de obreros para cualquier generación depende de la oración de la iglesia, de la oración. Tenemos que orar porque se levanten más misioneros, que podamos enviar más misioneros. Tenemos que entender, la cosecha es del Señor. Él conoce la cosecha, cada tallo, cada hoja. Él conoce a cada uno, conoce cuerpo, mente, hecho, pensamiento, necesidad. Eso es lo que tenemos que entender, que el Señor conoce las necesidades. Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. El Señor conoce a cada uno de nosotros y conoce nuestra necesidad, nuestra necesidad.
tenemos que entender que tenemos que orar con insistencia al Señor. Tenemos que orar para que se levanten obreros que compartan el Evangelio del Reino. Tenemos que orar para que todos tengamos compasión por los perdidos, que nos duela la gente que se está perdiendo. Tenemos que orar para una nueva fuerza de obreros. Tenemos que hacerlo. Dios quiere que cada generación tenga una buena fuerza de obreros. Quiere que todo hombre y mujer sea alcanzado en esta generación. Y es una tarea para ti y para mí. Dios desea enviar obreros. Tenemos que entender eso. Dios levanta personas con dones especiales. Dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor es el que constituye, el Señor es el que nos llama, el Señor es el que nos envía, el Señor es el que nos dejó la tarea de compartir todo esto. Tenemos que tener esa pasión por los perdidos, esa pasión. Vamos a orar. Padre, tú nos dejaste, Señor, esta orden de que oremos al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Señor, que cada día seamos más los que tenemos ese compromiso contigo de compartir, de enseñar, de predicar las buenas nuevas. Que tengamos un dolor de ver que tanta gente se está perdiendo. Que haya un dolor en nosotros, Padre. Que tengamos una pasión por salvar a los pecadores, Padre. Levanta más obreros. Envía misioneros, Señor, a la mies. Oh, Señor, y aprovechamos para pedirte una bendición por los que ya están en esos campos. Queremos orar por nuestro hermano Humberto y Consuelo Coello, Señor. Bendícelos. Bendice a toda la iglesia perseguida, Señor. Oramos por todos los misioneros. Que ellos puedan, Señor bendito, enfrentar cualquier situación porque tú los sostienes, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues hemos terminado esta semana con la ayuda de Dios. Hemos conocido mucho, hemos aprendido mucho. Los espero el domingo a las 10 de la mañana en Castillo del Rey Victoria, para juntos alabar el nombre del Señor. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo los ama y yo también.